de Carmen es justamente que hay un tema político implícito en el estudio de los símbolos, como muy bien nos lo puso de manifiesto. ¿Qué sucede cuando esos símbolos implican, por ejemplo, unidad nacional, cualquier cosa que eso sea? ¿Para qué se utilizan mucho los símbolos? Y vemos aquí la vigencia de la crítica de Sócrates, pues para provocar emociones en un colectivo. ¿Y para qué se quiere provocar esas emociones? Para después generar unas acciones. Por ejemplo, legitimar una invasión, ¿no? Acá menciona Carmen de pronto el escudo nacional de nuestro país o la bandera de los Estados Unidos y decimos, en nombre de estos símbolos, ¿qué es lo que ocurre? No es solamente que se pretende generar un fervor, una emoción profunda, sino que esa emoción profunda va a generar luego ciertas acciones. Por ejemplo, en nombre de la bandera de los Estados Unidos, se legitima una invasión. Y entonces las personas que literalmente se van a poner un uniforme van a ser llevadas a un cierto lugar a invadir un país y lo que eso implica, ¿no? Llegar con las armas, realizar actos con sus armas, matar gente, tal y cual, viene mediado por una fuerte emocionalidad que en parte está generada por todo el manejo simbólico. ¿De acuerdo? Ahí estamos hablando claramente de retórica visual, ¿verdad? Que como les dije, pues bueno, por eso no podemos abordar aquí. Pero la retórica de la lengua también juega un papel importantísimo. Los lemas, ¿no? Los lemas, recordarán ustedes que, por ejemplo, en los billetes de dólar dice que creemos en Dios, ¿no? En Dios creemos, hay un hiperbatón ahí. En Dios creemos, bueno, porque sí está estructurada en esa lengua. ¿Qué implica que haya esta frase? Esta frase es poderosa, es poderosa. No es solo que sea una frase muy pensada, sino que genera emociones y esas emociones generan acciones. De ahí la importancia de la crítica de Sócrates, que dice, bueno, es que si miras más de cerca, enfrías tu cabeza, pones un poco la emoción que estás generando, veamos más de cerca qué es lo que te está diciendo esta frase llena de efecto. Recordemos los ámbitos en los que se mueve esta retórica que podemos cuestionar. En la publicidad, ¿no? Hay una famosa bebida por ahí que dice, cuyo lema es, se ve caro, lo es. Ajá. Muy buen manejo publicitario, se ve caro, lo es. Tiene que ver con, es caro, es para pocos, para gente muy selecta. Sí que lo es. ¿Tú no podrás comprarlo? Lástima. Tal vez no tengas la calidad suficiente como persona, tal vez no valgas tanto tú y no seas capaz de generar el dinero suficiente para poder beber esto, que es para poquita gente muy selecta. ¿No? ¿Qué es lo que pasa allí? La frase es poderosa, la frase mueve emociones y probablemente en algunas personas genere, ¿cómo que no? Yo puedo beber eso. Yo soy de los poquitos seres superiores que pueden ganar el suficiente dinero para beber eso. Y así me voy a validar como alguien superior. Esto evidentemente no pasa por casi ninguna cabeza, pero es el movimiento emocional que genera un manejo retórico de este tipo. ¿Y qué es lo que subyace en decir no estudiemos esas cosas? Es no analicemos demasiado el impacto emocional que tiene en nosotros la retórica, ¿no? No veamos qué pasa allí. Y lo que la neorretórica pretende, tanto la de Perelman y Olbrecht y Teca como la del grupo M, es mirar y decir, bueno, vamos a ver cómo ocurre. Vamos a, sí, diseccionar la figura. Procuremos mirar cómo se genera esto para tratar de discernir qué provoca y ver cada quien hará con ello lo que guste, ¿no? Evidentemente habrá y hay gente que lo utiliza
para manipular y conseguir sus fines. Pero habrá otras personas que digan, vamos a utilizar esto para provocar movimientos y emociones y movimientos favorables para la comunidad. Es otra vez el mismo asunto, ¿no? Tu causa puede ser legítima, ¿no? El tema es que si tú no sabes cómo se hace, los que sí saben cómo se hace y que lo siguen estudiando y lo siguen haciendo, pues van a poder manipularte mejor. Comprende qué pasa allí. Volvemos a Aristóteles, ¿no? Comprendamos qué pasa allí, más que condenar una disciplina. Lo cierto es que también las reservas que había contra el trabajo del grupo Mu, pues también tenían fundamento. Es difícil, en cuenta, salirnos del patrón de los buenos y los malos, ¿no? Es que Sócrates era el bueno o el malo, y Gorgias era el bueno o el malo, o Nietzsche era el bueno y Sócrates era... Es que procuraremos ver más de cerca, ¿no? Entonces, quienes condenaban, o más bien, bueno, hubo quienes lo condenaban por lo que ya dijo Carmen, y también quienes tenían reservas metodológicas, porque dicen, bueno, al final clasificar es realmente conocer, bueno, no, no, por eso lo que anota Caberta es acertado. Entonces no sintetizan, clasifican lo que ellos dicen, y por eso la captatio benevolentia, ¿no? Dice, bueno, aquí está el cuadro, ¿no? Sabemos que pues hay mucho que hacer, pero por lo menos comencemos por intentar comprender, recuperando todos esos saberes, cómo se generan estas figuras, cuáles son, de qué clase son, qué operaciones las generan, cómo sucede esto. No porque la gente diga, creo que es hora de hacer un hipálaje. Así que, pues, no, como vemos, en la retórica ocurre, sino para ver qué pasa que nosotros no nos damos cuenta siquiera qué ocurre. Pero ellos ni siquiera pretenden que su cuadro dé respuesta a las preocupaciones de carácter ético y político. No, ellos solo dicen, comencemos por aquí. Comencemos dando un método que permita sistematizar el estudio de estas figuras, que ellos, como habrán visto, llaman metábolas. Ellos trascienden el asunto y la vieja discusión de que si todas las figuras al cabo son tipos de metáforas, vamos a regresar a esto cada sesión a partir de hoy, lo que dicen es vamos a hacer un cuadro general de metábolas y resignifican la palabra metábola, que de por sí es un tipo de figura que ustedes pueden ver en Beristain, en cualquier prontuario que haya sobre retórica. La metábola es una figura de por sí, pero ellos toman el nombre de la metábola por lo que significa para nombrar a todas las figuras, todas. Por eso se llama cuadro general de las metábolas. Ellos procuraban una clasificación general, por eso le llaman al libro Retórica General. Entonces le llaman metábolas, porque la palabra metábola tiene que ver una vez más con esto del movimiento, del traslado de sentido de una cosa a la otra, ¿no? El viejo problema, lo voy a simplificar espantosamente como es necesario por la condición, que es la manzana por un lado y la palabra manzana por el otro, ¿no? Ustedes en lenguaje y pensamiento recordarán a Saussure y todo esto de la arbitrariedad del signo y tal, no importa, el tema es de la fruta esta a la palabra, ¿no? Por decirlo así, estoy de veras simplificando, pero en el fondo todo fenómeno del lenguaje, todo fenómeno del lenguaje es un traslado de sentido, digamos, de lo que llamamos realidad a nombrar esa realidad. De ese mundo que está enfrente, a el nombre de ese mundo o el nombre de los objetos de ese mundo. De ahí parte, ¿de acuerdo? Siempre hay un traslado de sentido. Desde el momento que hay lenguaje, hay un traslado de sentido de lo que llamamos realidad a ese lenguaje. Quedémonos con esto por el momento. Ojo, antes de darte la palabra, Martín.
una cosa que seguro verán en teorías literarias es, por ejemplo, que existió un grupo de llamados formalistas rusos. ¿De acuerdo? Ellos en gran medida desarrollan su sistema por las variables políticas. Por eso es tan oportuna la intervención de Carmen. En un momento en el que decir cualquier cosa contra el Estado implicaba la muerte, o por lo menos una torturas, cárcel, una persecución violenta para que nadie fuera contra el Estado, hacer un estudio completamente formalista, aséptico, totalmente cerebral, podía salvar la vida, ¿no? Que no hubiera ninguna sospecha de que hacer un análisis sobre el lenguaje pudiera poner en cuestionamiento los sagrados símbolos y los sagrados lemas del Estado, ¿no? Entonces, por eso, en grandes medidas se desarrolla el formalismo ruso. Es decir, estamos analizando el lenguaje, pero somos completamente científicos y no nos metemos en nada más, porque estaban en mucho peligro. El grupo Mu, a su manera, lo que hace es, pues, digamos, no evita esas situaciones, porque Bélgica era otra cosa que la Unión Soviética, ¿no? Pero también lo que están en el mismo canal en el sentido de decir, si el problema es que no somos científicos y entonces nuestra disciplina no vale, porque recuerden que el criterio de calidad de cualquier disciplina a partir del desarrollo del método científico es que fuera científica. Y ya dijimos que por eso nuestro colegio se llama de Humanidades y Ciencias Sociales. Era como que de más categoría, para decirlo de manera simplona, ¿no? Algo que se dice ciencia ya tiene como otro cariz, ¿no? Y de qué dependía de la aplicación del método científico. Ahora no es lo mismo aplicar el método científico al estudio de los insectos que al estudio del lenguaje. Y por eso es también que la neorretórica se desarrolla. Dice, bueno, no es el método científico, pero puede ser el método argumentativo. En fin, ahí estamos, ¿no? El tema es que respecto de la intervención de Carmen, pues claro que el analizar símbolos, ya sea visuales o lemas, expresiones lingüísticas, tiene que ver con que el símbolo no analizado, el símbolo no comprendido, es poderoso, precisamente por lo que decía Sócrates, porque te mueve emociones que están por debajo del umbral de la inteligencia. Entonces, pues allí si te colocan en un estado fuertemente emocional y depones tu discernimiento, es más fácil que te manejen, que te manipulen. Entonces, analizar un símbolo. Carmen nos habló del escudo nacional o de las barras y las estrellas de la bandera estadounidense, pero en términos de lenguaje también. Si tú analizas más de cerca, probablemente ya no te emociones tanto y probablemente tu mente entre en juego y digas, creo que voy a pensar, voy a considerar irme a invadir tal país, ¿no? Porque a lo mejor no estoy tan lleno de ardor patriótico y a lo mejor puedo poner en duda que la divinidad me escogió para ser el rey del mundo y para hacer la supremacía e ir a civilizar a esos pueblos salvajes. A lo mejor no voy. A lo mejor puedo hacer una objeción de conciencia. A lo mejor no me convendría actuar a tenor del fervor patriótico. No estoy hablando de un ámbito estadounidense. A lo mejor me voy a la cárcel como objetor de conciencia y no voy a matar vietnamitas, ¿no? Tal vez el ardor patriótico lo podamos ver de otra manera, ¿no? Las barras y las estrellas y todos los símbolos que tanto ardor le provocan a otros, pues a lo mejor si yo los veo más de cerca, tal vez mejor no me muevo, ¿no? Estoy, por supuesto, simplificando, pero el tema es este. Algo no comprendido pasa por lo que un señor que se llamaba Sigmund Freud llamó inconsciente. Y si tu inconsciente te mueve, estás en problemas. ¿Qué sucede? En el terreno emocional y en el terreno del inconsciente, el discernimiento intelectual queda cancelado. Ajá. Como vemos, no es
va de nuevo, no es tan simple, ¿no? Yo siempre que doy esta materia, pues, como les digo, Nietzsche, por ejemplo, provoca intensas emociones, es muy seductor y me encanta Nietzsche, además ser una persona genial, ¿no? También Sócrates. Es decir, eran gente muy poderosa, ¿no? Intelectualmente y también pasionalmente, digo. Pero, pues bueno, aquí vemos, ¿no? Que Sócrates tenía razón en gran medida, ¿no? Y entonces hay que ver de manera crítica, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Eso no significa que la crítica de Nietzsche no sea pertinente también, ¿no? Ahí estamos moviéndonos en esto. Que se pone de manifiesto una vez más que lo que la retórica mueve son intensas emociones. Entonces, vale más comprenderlas, ¿no? Bien, entonces ahora sí, Martín, por favor, y después Berta. Sí, inicio con un comentario para Carmen. Feliz post cumpleaños. Y de lo que han estado diciendo